Bienvenidos a Gmail Plus. Hoy vamos a hablar del engalaverno, que dicho de otra manera son las casas que están una dentro de otra. Alguna habitación o alguna parte están como entremezcladas. Veremos un caso real y al final cómo solucionarlo. Una muy buena opción. Así que, sin más, empezamos. Bien, vamos a empezar, como decíamos, vamos a hablar del engalaverno, que parece una palabra malsonante y no. Pues he buscado un par de definiciones para decirlo así como más concreto, aunque no deja de ser que una casa se mete dentro de otra. Eso es muy típico en casco antiguo, en poblaciones, pues muchas veces era por los dotes, cuando había la boda, pues entregaban la habitación como. Entonces eso, pues aún a día de hoy existen estos casos. Muchos notarios lo plantean como una división horizontal, pero hoy os propongo otra opción que me parece una opción muy buena. Pero eso lo veremos al final. Vamos con las definiciones y dice así. En concreto se denomina engalaverno a la parte de una edificación que no se encuentra dentro de los límites de la finca que le corresponde, sino que se introduce materialmente en otro, tanto en su sentido vertical como horizontal, y se apoya o pisa sobre el inmueble de la parcela colindante, ocupando parte de su espacio. En ellas nos podemos encontrar pues, las casas empotradas, que se refiere a aquellas edificaciones construidas cada una de ellas sobre su respectivo solar, pero con el vuelo interferido entre sí, invadiéndose recíprocamente o bien el uno u el otro. Después están las casas a caballo, que se caracteriza por estar construidas sobre un mismo solar, pero manteniendo ambas la independencia física y jurídica, de modo que una cabalga total o parcialmente sobre la otra. El problema aquí se plantea en determinar cuál es la vía adecuada para su configuración jurídica. Y como os digo, propondré una opción. Después, otra definición que he encontrado se denomina engalaverno, a veces llamadas casas superpuestas, casas a caballo o casas empotradas, la parte de una edificación que no se encuentra dentro de los límites del solar, sobre el que se alza, sino que excede estos en algún momento de su desarrollo. Se introduce o apoya en el inmueble construido sobre la parcela colonial. Invade lo que normalmente constituirían sus aires o subsuelo, o el vuelo, también se le llama así, como veréis. Bien, esto sería lo que es el engalaverno. Bien, entonces ahora vamos a ver, como os digo, un caso práctico que tenemos en el despacho. Este tema pues es un tema que se tiene que solucionar en algún momento. La única opción viable veíamos como una división horizontal, pero no nos acababa de encajar. Ahora ya hemos contactado con la vecina colindante, que también estamos esperando que nos aporte la documentación, y si pudiéramos hacer el trámite conjuntamente sería mucho mejor. A lo mejor, bueno, a posteriori hacemos un segundo vídeo a ver cómo va. Entonces, como siempre, vamos a ver la documentación, os he preparado una carpeta. Vamos a ver primeramente la escritura. Como veréis, no menciona nada de todo esto. Realmente lo omiten. Esto es una compraventa. He omitido los datos sensibles. Y en la descripción nos pone casa cita en tal calle número 3. Consta de entresuelo y 2 pisos, con un huerto adjunto. De superficie en conjunto 126 metros cuadrados. Sin punto. No dice más. Bien. Digo, ya después el título y genial. Entonces, si vamos al catastro, en el catastro nos muestra algo así. Nos pone una fachada que se solicita. Aquí nos pondría lo que sería el número 7, no sé si es el número de calle. No, aquí nos pone como otra edificación, entonces estrechita y se hace más ancha hacia más. Ya os digo que así no es, pero bueno, ahora lo veremos. Entonces, en superficie me está definiendo que tiene 110 metros.
ya tiene menos que en el registro. Esto ya estamos viendo pues, que hay un problema. Y construida me pone 313. Planta baja, primera y segunda. Genial. Esto es lo que tenemos. Vamos a ver la foto de fachada, es una calle estrecha y no se ve muy bien, pero bueno, os explicaré un poco porque yo conozco esta casa. Entonces, esta línea que os muestro aquí sería, todo esto de aquí sería esta casa, que se entra por esta puerta de aquí, pero esta puerta corresponde a otra casa. Entonces, la planta baja, evidentemente, no la comparten, es decir, la planta baja una, esta es el acceso de una casa y esta es la de otra, pero la parte de arriba es de esta casa. Es decir, se entremezclan una con otra. Tenemos el proyecto, con lo cual lo veréis más claro, pero vendría a ser así. Bien, entonces directamente vamos a ir al proyecto, que entenderá mucho mejor. Bien, este sería el proyecto. Os voy a enseñar las fachadas, que es lo que os mostraba. En la fachada principal tenemos que el acceso corresponde a la otra vivienda. Y esta, pues todo esto de aquí, pues está encima de esta casa. Perfecto. Y, bueno, la fachada sería así, y las diferentes secciones de la casa. Bien. Entonces, también vemos que hay una parte de la casa, lo que no está sombreado, que nos correspondería. Esto hicieron un proyecto de reforma. Entonces vamos a ver los planos. Este sería el acceso, lo que es la calle. Veis que esta parte no sombreada correspondería a la otra casa. Entonces, bueno, aquí tengo una escalera para acceder a la primera planta. Y aquí pues hay una serie de corrales o demás. Entonces, pues, tendría como una habitación, otra habitación y el acceso como un pequeño patio. Eso sería lo que sería la planta baja. Esto sería la planta primera. El color, sinceramente, no se ve nada bien, lo vamos a cambiar. Que sería así. Entonces, cuando subimos por la escalera, nos encontramos aquí un baño, comedor, cocina, que si os fijáis, aquí ya está ocupando la parte de la casa de la otra vecina y todo esto de aquí ya no lo tienen, ya no le consta como suyo, lo que sí que era el suelo, aquí ya se mete en la otra casa y esto sí, esto se mantiene. Entonces, la parte central se va manteniendo, toda esta parte central. Y cuando subimos a la segunda planta, nos encontramos la misma característica que la primera. Perfecto. Esto ya sería la parte de la cubierta, que ellos sí tendrían, pues aquí, una habitación. Es decir, que aquí la planta que es diferente es el suelo. Lo otro todo es en vuelo. Genial. Entonces, claro, aquí parece que está como muy claro. Entonces ahora vamos a ver lo que es nuestro plano base. Vamos a ver que lo montamos. Entonces, como siempre, el plano base, aquí por un lado tendremos el parcelario catastral, que ya lo estábamos viendo anteriormente, que me estaba diciendo que solo tenía este acceso y lo que sería este cuerpo de aquí. Ya habéis visto que no corresponde a lo que en realidad es, y ahora veremos las plantas encima de aquí. Entonces, por otro lado, tenemos lo que sería el topográfico del ICG, que aquí en Cataluña es el Institut Cartogràfic, que me da escala 1000. Entonces ya me está definiendo más o menos lo que sería las diferentes edificaciones, que bueno, por lo que hemos visto parece que lo que coincide con catastro sería esto, que en teoría el ICG y el catastro estarían correctos. Bien, entonces aquí pues fuimos poniendo las plantas. Estas no estaban georreferenciadas con un topógrafo, entonces claro, no se ajustaban. Esto evidentemente el día de mañana tenemos que hacerlo con una medición con topógrafo y demás, porque realmente es muy diferente. Pero bueno, para aproximadamente lo geosituemos así. Entonces, evidentemente, el parcelario catastral que sería lo que es la huella de la edificación, toda la edificación. Esta no, porque esta parte no le corresponde. Entonces sería
simplemente esta huella en azul sería la planta baja, para aquí. Lo que está ensombreado sería la huella, lo que es realmente la propiedad. Todo lo demás que interfiere dentro de una u otra es el engalador. Bien, les ponemos las otras plantas. Vamos a poner también el catastro para que veáis, no se parecen nada. Entonces aquí ya me está definiendo que esta parte de aquí se mete dentro de la otra casa y después esta parte de aquí es la que, al contrario, pierde la casa. Es decir, una se mete en la otra casa y esta de aquí la tiene la otra vivienda, la de al lado. Nosotros estamos mirando de conseguir las escrituras de esta, que también sería interesante esta, porque claro, esto tampoco corresponde. Esta tiene la planta abajo, pero la planta de arriba no. Que si volvemos a la foto. Soy Natalia, de la edición. En este punto del vídeo os iba a mostrar cómo quedaba el proyecto en la fachada, pero me he dado cuenta que es incorrecto. Entonces, la foto realmente la calle es muy estrecha, no se ve muy bien, pero lo que está claro, lo que hemos visto, es que el cuerpo central, que sería pues entre la ventana y la balconera, y esta línea de aquí de fachada, sería de la propiedad. Si lo vemos en otra foto, aquí se podría apreciar lo que sería pues aproximadamente por aquí acabaría lo que es la separación de este módulo central que os digo. Entonces, lo que sería aproximadamente esto de aquí sería toda la planta de abajo, toda, de la vecina colindante. Y la parte de delante de la primera y segunda planta sería de la propiedad y la parte de atrás de la vecina, más o menos la mitad. Y volviendo a la otra foto, el problema se encuentra en este punto de aquí. Si vamos al plano base, vemos que me define que todo esto es propiedad, toda esta parte de aquí, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque es el acceso a la vivienda. Considero que, me imagino que acabará aquí la planta, es decir, de la totalidad de la planta baja, una cuarta parte será el acceso a la vivienda de la otra casa y 3/4 partes, porque aquí hay un patio, sería de la propiedad. Y en las primera y segunda planta, aproximadamente sería la mitad de la propiedad y la otra del vecino colindante. Y ahora sí, aclarado este punto, volvemos al vídeo y vamos a ver la solución que os propongo. Pues bien, la solución viene de la mano de Justito el Notario. Publica un blog, estoy suscrita y va pues refiriéndose a artículos, noticias y demás desde su punto de vista como notario, que realmente aporta soluciones brillantes como es este caso. Entonces, por si no lo conocéis, vamos a ver qué dice de Justito el Notario. Se llama Don Miguel Prieto Escudero, es pues un notario activo y pone que empezó en septiembre del 2013 en Twitter, siguió Instagram, Facebook y LinkedIn, y en noviembre de 2015 empezó con el blog. Y entonces pues, nos explica un poco su currículum, su historia y su andadura pues en todo esto. Y ahora sí, vamos a lo que nos concierne, que es la opción que propone escritura de constitución de servidumbre de apoyo en Galaver. Él lo que plantea es, evidentemente, el suelo, lo que es la planta de abajo, será del propietario, es la huella. Todo lo que esté dentro de la otra propiedad, que en realidad es un vuelo, como veremos, es pues una servidumbre de apoyo, por ejemplo, en vuelo de primera planta, en vuelo de segunda planta, que no comparte el suelo, pero sí el. Bien, vamos a ver qué nos dice este post, este blog. Uno de los compañeros que suelen ayudarme leyó el otro día esta pequeña entrada sobre los galavernos. Vamos a verla nosotros también. En esta ponía, ¿alguien tiene un modelo de escritura de 2 casas empotradas
o con engalabernos? Cuando un compañero preguntó en un chat notarial lo que constituye el título de esta mini entrada, me puse a pensar y le comenté luego a mi oficial. ¿Te acuerdas de aquellas hermanas de tu pueblo a las que le hicimos una división horizontal en la que había un engalaverno? Y se acordaba, aunque le tuve que refrescar que es un engalaverno. Entonces me fui a la escritura y en ella lo único relevante era eso. Son elementos comunes los que señala el artículo 397 del Código Civil, excepto una parte del derecho de vuelo de la planta baja, elemento individual número 1, que se reserva a la planta primera, elemento individual número 2, con la finalidad de constituir un acceso desde la cocina del elemento número 2 al patio descubierto de este mismo, consistente en una terraza de 25 metros cuadrados sobre los cuales los actuales porche, baño y cocina de la planta baja, elemento individual número 1, formada por sendos rectángulos, más una escalera de 5 metros, junto al lindero del sur al patio, lo que supone una superficie total de 30 metros cuadrados de derecho de vuelo. El propietario del elemento número 1 deberá consentir las obras necesarias para su instalación. Seguro que algún día me aparecerá algún otro engalaverno. Curiosamente, la palabra engalaverno no está en el diccionario de la RAE, sí que lo está engalavernar, que significa embarbillar o acoplar. Luego, un engalaverno es un embarbillado o más bien un acoplado. A mí, engalaverno, y así lo uso, me suena a lío de narices. En mi notaría, a estos otros engalavernos les llamamos chirimbolos. Es una excepción que nos recoge la RAE. Bien, esto es lo que decía en ese post. Continuamos y dice así, y me ha enviado este modelo en el que el engalaverno, muy hábilmente, se configura como servidumbre de manera que la tributación resulta anécdota. Aquí queda para general uso y conocimiento. Las gracias en este caso se les dan al anónimo completo. Perfecto. Y entonces aquí explica cómo sería esta. Primero comparece de una parte por el predio sirviente y de la otra por el predio dominante. Bien. Entonces intervienen pues ambos, entonces constituyen pues la escritura de constitución de servidumbre y después en el exponen primero pone sobre el predio sirviente, es decir, es el que dará la propiedad y después expone el dominante, que es el que se va a beneficiar de pues esta servitud, evidentemente. Exponen ambas fincas y entonces constitución extralimitada. Los comparecientes declaran conocer que el inmueble descrito como número 2 pertenece o se extralimita y ocupa parte del vuelo del inmueble descrito como número 1, perteneciente a tal. La aportación extralimitada consta de tantas plantas y aquí pues va describiendo. La planta primera con una superficie construida de tanto y la segunda bajo cubierto con tanto. Ambas plantas tienen los siguientes límites. Los comparecientes me entregan, por la mejor identificación, la porción extralimitada para su incorporación a esta matriz, un plano elaborado por parte. Hacen constar adicionalmente que las porciones están limitadas, constan en la información catastral, por lo menos del año 1957, que con el objeto de reconocer la existencia de la porción extralimitada descrita en el expósito 3 y fijar su regulación jurídica, los comparecientes han convenido en constituir una servidumbre de apoyo con arreglo a las siguientes estipulaciones. Constitución de servidumbre. Constituyen sobre la finca descrita bajo el número 1 de esta escritura y a favor de la finca descrita bajo el número 2 una servidumbre de apoyo con las características que se enumeran a continuación. Contenido. Se establece a favor del propietario de la finca descrita en el número 2 la facultad de mantener apoyada la producción extralimitada de tal finca sobre el vuelo de la vivienda descrita como el número 1. La porción extralimitada se compone de tantas plantas, aquí vuelve a describirlo. La servidumbre implica el carácter medianero de los muros divisorios de ambas propiedades, así como del suelo y el techo de la porción extralimitada. Limitaciones. El propietario del predio dominante no podrá, sobre la porción extralimitada, elevar nuevas alturas ni emplear la superficie construida existente
sin el consentimiento expreso del propietario del predio sirviente. Evidentemente no puede hacer obras sin meterse en casa del otro, está claro. Los propietarios de cada predio, sirviente y dominante, se abstendrán de realizar obras, reparaciones, instalaciones ni cualquiera otras alteraciones en los elementos de su propiedad que supongan un perjuicio para el otro predio en materia alguna, ya sea por afectar elementos estructurales, a la recogida de aguas fluviales, a las luces o vistas, o cualquier otra materia. Duración indefinida. Ninguno de los dos propietarios podrá derribar la porción de su propiedad solapada con la del predio colindante sin el consentimiento de ambas partes. En caso de demolición o desaparición de la porción extralimitada o de ambas edificaciones, la servidumbre continuará con derecho del propietario del predio dominante a su reconstrucción o quedará extinguido. Eso es lo que se tendría que acordar. Gastos: la conservación de paredes y tabiques llaneros, así como el tejado y los cimientos serán de cargo de ambas propiedades por partes iguales. Es decir, aquí pues intervinieron pues que todo lo que es el mantenimiento y demás lo pagarían, pues me imagino que proporcionalmente. Regulación: no se reconoce el derecho de ejercicio de la acción de división ni existe ningún derecho de adquisición preferente en caso de enajenación de cualquiera de los dos. En lo no pactado expresamente en esta escritura regirá los dispuestos del Código Civil en materia de sirvientes, y en especial de medianera, en lo que resulte aplicable la especial naturaleza de la situación fáctica de este. Aquí hay un valor de efectos fiscales de 100 euros y bueno, y después ya empiezan pues con los otros, pues la comunicación, los gastos, el otorgamiento y demás. Os dejaré abajo este post, por si lo queréis ver pues, detenidamente. Pero, como os decía, esta es una muy buena opción. Siempre que tengamos esta opción, evidentemente de esa habitación no vamos a ser propietarios, pero sí vamos a poder usarla indefinidamente y de alguna manera se nos repercutirá si hay obras en esa porción de la casa. Realmente en estos casos puede que sea la vía más sencilla, porque constituir una división horizontal es algo más complejo. Pues bien, hasta aquí. Realmente queríamos traeros este tema al canal porque nosotros en la consultoría nos había entrado en estudio algún caso, pero la opción de la división horizontal la veíamos muy compleja. Y cuando vi el blog de Justicia del Notario, realmente me pareció brillante. Ahora estamos recuperando todos estos casos para empezar a aplicarlo. También aprovechar para presentaros pues eso, el blog, que es muy interesante y va publicando todas las semanas realmente, y podéis encontrar información muy válida como esta. No sé si quedan dudas, preguntas, comentarios, me lo podéis dejar abajo, como siempre, o si no, os dejo el teléfono y el email. El teléfono mejor si me contactáis por WhatsApp para buscar el mejor momento que os pueda. También os recuerdo que tenemos la plataforma de soluciones GML Plus con diferentes plantillas, documentos, soluciones a medida de lo que nosotros utilizamos en el día. Y para finalizar, os recuerdo que tenemos activo el botón de gracias por si queréis dar un donativo al canal, si os contribuye, si os aporta, porque este se sigue haciendo por nuestros propios medios, y el botón de miembros, que la idea es formar una comunidad. El coste es 1,99 € al mes y ir a ver pues un poco las ventajas de ser. Y ahora sí, gracias por llegar hasta aquí, nos vemos el próximo día y que tengáis un feliz día.